Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Un nuevo reto se impuso la actual administración al proponerse que Honduras vuelva a aprobar a la cuenta del milenio. Y de lograrlo, se convertiría en una hazaña que no se logra cumplir desde hace 14 años, durante el mandato del expresidente José Manuel Zelaya en el 2008, y dichos fondos fueron esenciales para diversas obras, incluyendo la ampliación de un tramo de la carretera CA5. Pero desde esa ocasión hasta la actualidad, el país no ha podido calificar. Desde el 2009, Honduras no tiene la capacidad de aprobar la mayoría de los indicadores que se requiere para aplicar a la cuenta del milenio. Pero sin duda, el talón de Aquiles, como gran parte de los problemas que enfrenta el país, es la corrupción. No obstante, la presente administración del Poder Ejecutivo confía en que lograrán recuperar y mejorar los puntajes de cada uno de los apartados mediante la puesta en marcha del proyecto denominado Honduras, Plan para recuperar el acceso a la cuenta del desafío del milenio, el cual consiste de 4 ejes fundamentales, y todos ellos encaminados a combatir la corrupción y fortalecer la rendición de cuentas, tanto públicas como privadas. En ese sentido, el plan contempla que generar una cultura de integridad y ética, de prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas en el marco de una alianza que involucra a los 3 poderes del Estado: sociedad civil, el sector privado, órganos contralores, organismos internacionales y la ciudadanía en general, que incluye el convenio entre el Gobierno de Honduras y las Naciones Unidas para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en el país. Vital este proyecto. Algunas de las acciones a tomar de urgencia por parte del Ejecutivo serán las de realizar una auditoría a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, ONCAE, al tiempo de modernizar los protocolos, obligar a las instituciones de Estado a publicar todas sus compras y contrataciones, contratar una firma auditora internacional o, en su defecto, el Tribunal Superior de Cuentas para realizar una auditoría externa a Hondutel, la ENE, aduanas y la desaparecida INSEP, además de establecer convenios internacionales con distintas organizaciones de medición externa. Sin embargo, a pesar que la corrupción del desafío del milenio todavía no ha publicado su evaluación sobre el desempeño de Honduras, las autoridades estiman que están claras en que se reprobará en 2022, ya que el país será evaluado con los indicadores del 2021, es decir, evaluaron el último año del Partido Nacional, por lo que estiman que se obtendrá una calificación debajo del 50% por el vital indicador de la corrupción. De alcanzar nuevamente la cuenta del milenio, serviría como un respiro para el país, ya que dichos recursos se aprovecharían para la reconstrucción de las zonas devastadas por los huracanes ETA e IOTA, así como para los estragos ocasionados por el actual temporal lluvioso, cuyo caos provocó una declaración de estado de emergencia nacional. Buenos días, iniciamos la última semana del mes de septiembre con una nota luctuosa. Antes de presentar a mis invitados y los temas de esta mañana, de luto, la familia del Partido Liberal, Lesbia del Carmen Bulnes Hernández. Aunque pase por el valle de las sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tú me infunden aliento. Lesbia del Carmen Bulnes Hernández ha fallecido. Posteriormente estaremos dando detalles donde será su velatorio y su sepelio. Ella es hermana del expresidente del Consejo Hondureño de la empresa privada, don Amílcar Bulnes. Esta madrugada nos enviaron los detalles de su sensible fallecimiento. Voy a detallar. Doña Lesbia Bulnes ha fallecido. Familias Dorientes, Johanna Bulnes, Alexander Bulnes, Manuel Antonio Urbina,
comparten el fallecimiento de su amada madre, Lesbia del Carmen Bulnes Hernández, fallecido el 25 de septiembre en Los Corrientes. Sus restos mortales están siendo velados en la capilla ardiente de la Auxiliadora de Suyapa. La misa de cuerpo presente será hoy lunes 26 de septiembre a las 2 de la tarde en la ermita de Suyapa y a continuación su sepelio en Jardines de Paz Suyapa. Familias dolientes: Fernández Bulnes, Bulnes Sussman, Urbina Alvarado, sus hermanos Héctor Bulnes, Juan y Marisela Bulnes de Ferrera, Amílcar y Maru Bulnes. Nuestro más sentido pésame a la familia Bulnes por el deceso de su querida hermana Lesbia del Carmen Bulnes Hernández, a don Amílcar, a don Héctor Bulnes, miembros del Partido Liberal de Honduras, y a toda su familia, nuestro más sentido pésame por esta pérdida irreparable de su hermana Lesbia del Carmen Bulnes Hernández. Con permiso de la familia doliente, la emergencia en el país. Hoy vamos a hablar de la cuenta del milenio. Ya tengo a mis invitados, pero antes la emergencia está, ponemos el titular de nuestro periódico: 13 fallecidos, 20.000 personas afectadas, 7 puentes destruidos y más de un centenar de comunidades devastadas por temporal lluvioso, destrucción nacional. La presidenta Xiomara Castro, ayer nos comunicamos con Héctor, que andaba con ella, visitó albergues y zonas dañadas por las lluvias en el Valle de Sula y en Santa Bárbara. Vamos a tener detalles a partir de este momento. Ahí está con el diputado Casaña y los pobladores de Santa Bárbara. Ayer la presidenta estuvo haciendo un recorrido por las zonas afectadas del norte del país. El fin de semana la presidenta organizó a su gabinete, ha declarado una alerta nacional y tendremos ya a partir de este momento detalles. Con nosotros está el presidente de la Comisión Nacional de Banco y Seguro, el ingeniero Marcio Sierra, que también fue convocado por la presidenta y le han asignado funciones específicas sobre este tema también de la alerta nacional. Ingeniero, bienvenido. Muy buenos días a todo el pueblo hondureño, a ti, Raúl. Muchas gracias por la invitación a este programa. Sí, he sido invitado por la presidenta como ministro asesor de la presidencia ad honorem para gestión por resultados, en vista de que se requiere tener información unificada, información continua, rápida, porque está cambiando permanentemente, información que proviene de diferentes fuentes. Entonces ella no puede estar viendo lo que reporta un municipio, lo que reporta el otro y luego lo que reporta Copeco, lo que reporta las Fuerzas Armadas, lo que reporta la MON. Entonces nos han asignado el diseñar y elaborar un sistema que unifique y compare toda esta información para depurarla y dar una información veraz y oportuna, y además que esté en línea, que las instituciones solo metan los datos y no tengan que tocar nada ni nosotros, sino que entonces se va actualizando permanentemente. Todo el fin de semana, desde el viernes, estamos trabajando con mis ingenieros y todo, ya tenemos la plataforma lista. Hoy se comienza a cargar la información institucional, porque vamos a tener esa información del Poder Ejecutivo, de todas las instituciones que están siendo recogidas por las unidades de planificación de las instituciones, comparándose con la información que brinda las Fuerzas Armadas, Copeco y la MON. Licenciado Julio Navarro también con nosotros. ¿Qué piensa de cómo se maneja esta emergencia? Buenos días, Raúl. Buenos días, Marcio. Buenos días, Julio. Raúl, sin duda el problema de las emergencias que hoy tenemos van a ser recurrentes. Ya a día nosotros estamos en una situación porque no es un fenómeno que nada más nos afecta a nosotros como tal, sino que el problema de la confrontación de la naturaleza con la humanidad por el maltrato que le ha dado la humanidad a la naturaleza va a ser permanente. Desafortunadamente nosotros tenemos una cultura de emergencia y no una cultura de continuidad de cómo vamos a ir nosotros
tomando acciones de carácter preventivo, que no nos tomen en esta situación, sino que cada vez que hay un efecto de ese tipo, hay que volver a desempolvar los protocolos que en algún momento se siguió y no hemos educado a la población como tal a poder responder en los momentos cruciales de esas emergencias, y entonces nosotros vemos cuestiones dolorosas que tienen efectos en la vida de las personas. A veces cosas tan simples, Raúl y Marcio, de como que alguien se atreve a pasar un riachuelo, a pasar una quebrada, porque creyendo que va a desafiar las corrientes de agua. Entonces, todo eso es producto de la falta de nosotros de educación para las situaciones difíciles hoy provocadas por la naturaleza. También es muy importante el problema de la información. La información en todos los tiempos ha sido fundamental para manejar las situaciones de crisis, pero más ahora es mucho más importante en que hay diferentes fuentes de información con el desarrollo de los medios electrónicos. Y esas diferentes fuentes de información tienen también, Raúl, diferentes sentidos. O sea, de qué provocamos con eso, cómo utilizamos eso, desgraciadamente políticamente, o cómo creamos alarma. Entonces, hoy más que antes es necesario tener una fuente de información hacia el público única, que tenga la veracidad suficiente y que el pueblo se mantenga informado. ¿Para qué? Para tomar precauciones, y el Estado necesita información veraz para tomar decisiones, para focalizar acciones, para desplazar personal, para asignar recursos, y yo creo que ese trabajo, si no se tenía planificado como tal, porque te digo, el problema cultural nuestro, sí, no es tarde todavía hacerlo. Ingeniero, ¿hay un decreto de emergencia, 90 días? Sí. Bueno, el día viernes la señora presidenta Xiomara Castro convocó a Consejo de Ministros. Yo no formo parte del Consejo de Ministros per se, sino que el Consejo de Ministros ampliado, por ser una institución, la Comisión Nacional de Banco, por ser una institución desconcentrada de la Presidencia de la República, pero fui invitado para este tema. Lo que dice Julio es realmente correcto. Hay gente, incluso sacan videos del ETA y OTA, sacan información durante la crisis de ETA y OTA, haciéndola ver como que es información que está saliendo en este momento. Entonces le crean pánico a la gente. Incluso hicieron que el alcalde de La Lima sonara la alarma a medianoche y que la gente evacuara. Y cuando mandamos a la gente del FIS y de la Secretaría de Infraestructura y Transporte al día siguiente a ver las calles que decían estaban completamente secas, entonces la gente completamente asustada. En ese sentido, pues yo quería retomar unas palabras de Julio, que el problema también es un problema de planificación, que no nos anticipamos, administramos por crisis en los gobiernos. Acuérdense que en el gobierno del presidente de Zelaya, quien hacía la planificación era la unidad de apoyo técnico de la presidencia, que su servidor la manejó, y luego después en el gobierno del presidente Lobo se creó la Secretaría de Planificación, la cual solo duró esos 4 años y después la cerraron. Obviamente el Partido Nacional la cierra para no tener algún mecanismo que la ley los obligue a seguir esos planes, aunque crearon el plan de nación, pero ese es nada más un documento, un papel. En ese sentido, nosotros, desde que la presidenta tomó posesión, comenzamos a trabajar, ahí por esa razón me nombraron ministro asesor ad honorem para gestión por resultados, para crear un sistema de gestión por resultados que ya está funcionando. Ya se hizo la primera evaluación al primer semestre de todas las instituciones del gobierno. Entonces, ahí está información concentrada, pero ese mismo sistema tiene módulos en los cuales tenemos módulos para monitorear inversión pública, módulos para monitorear la cuenta del milenio, y por esa razón me llaman a mí para hacer un módulo especial solo para el monitoreo de lo que son los daños y lo que se va a ir haciendo en cada una de las obras en cada municipio. Entonces, con eso
va a poder, como decía Julio, tener información unificada de una sola fuente. Además, tenemos un equipo de especialistas de todas las áreas que están verificando la información y comparándola, porque ahorita ya tenemos anoche precisamente vimos el primer ejercicio y hay diferencias entre las cifras de las Fuerzas Armadas, las cifras de Copepco y las cifras de AMON. Y nosotros estamos ahorita cargando información sobre lo que vamos a recibir directamente de todas las SUPEC de las instituciones que tienen gente en todos lados para ver cómo vamos a comparar y qué información es la que se va a dar, porque estamos yendo a validar. Hay alguna redundancia de datos en muchos casos en los cuales son diferencias muy grandes y eso es lo que tenemos que hacer, que la gente tenga un solo dato. Sí, voy a ir con Kelvin Aguilar, es el alcalde de San Agustín Copán y presidente de la mancomunidad de Liguito, que aglutina municipios de Copán, Ocotepeque y La Empira. Alcalde Kelvin, detalles de lo que ha pasado ahí en esa zona. Buenos días, adelante por favor, alcalde. Buenos días, licenciado Raúl Valladares. Un placer estar en el foro La Entrevista de Canal 11. Al igual a sus compañeros panelistas, a don Julio Navarro y a don Marcio Sierra. Efectivamente, como usted lo manifiesta, estamos aquí anclados en el territorio de la Mancomunidad de Liguito. Somos 15 municipios comprendidos entre el centro y el sur del departamento de Copán, 13 del departamento de Copán, uno del Empira, que es Talgua, y uno de Ocotepeque, Belén Gualcho. Estamos en este momento en una situación caótica, una situación de emergencia bastante lamentable, producto de estos eventos adversos que han puesto y viendo la vulnerabilidad que tiene el territorio nacional en sí, y el departamento de Copán no ha sido la excepción. Tenemos una fuerte cantidad de personas damnificadas, daños colaterales en las viviendas, hay la infraestructura vial totalmente colapsados, sistemas de agua potable, sistemas de alcantarillado sanitario. Y la verdad que lo que se está viviendo en el departamento de Copán es realmente calamitoso. Nuestros conciudadanos están sufriendo estas tempestades y bueno, pedir en primera instancia a Dios de que cese la lluvia y que pueda realmente haber un buen amanecer para estas personas, y solidarizarnos con nuestra población, porque a lo largo y ancho del departamento de Copán, del territorio de la Mancomunidad de Liguito, ha sido severamente golpeado y esto genera obviamente más subdesarrollo, más atraso y la economía de las familias que ya estaban laceradas hoy se ven completamente golpeadas. La situación en este momento de la gente de esa zona y... Díganos, alcalde, ¿qué necesitan del gobierno? Aprovechando que aquí está don Marcio Sierra, que estuvo en el Consejo de Ministros y que es el presidente de la Comisión Nacional de Banco y Seguro, pero lo han nombrado ad honorem y aparte para manejar la gestión. ¿Qué se necesita en esa zona? Más acción, más intervención. En este momento, si no fuese por la acción directa de la empresa privada y la acción directa de las municipalidades categoría A y B, realmente creo que la situación fuese más lamentable, porque los gobiernos locales estamos haciendo lo propio, las transferencias están llegando de manera tardía. Yo sé que hay compañeros alcaldes que todavía no se les ha asignado la transferencia ni del segundo trimestre de este año. Sé que el gobierno a través del Congreso y los diputados aprobaron algunos recursos dirigidos para la rehabilitación de caminos, pero eso todavía no ha llegado. En situación de alimentos es nula la intervención. Los primeros auxilios, las autoridades de socorro no cuentan con vehículos en instituciones como Copeco, bomberos, no hay la logística. Yo creo que de lo que se debe de tener es una educación de prevención, y aquí no ha habido ni prevención, ni antes, ni durante, y ojalá que lo que se venga después no vaya a ser tan calamitoso como en este momento. Yo considero de que es el momento de actuar. Nuestra gente no puede esperar. Estamos a las puertas
de una significativa producción de café, y en este momento, como están las vías de comunicación, va a ser sumamente difícil que nuestros productores puedan sacar la producción. Hay mucha gente que tiene, y cabe hacer notar, licenciado, que en estos recursos, que en un convenio que la CID y AMON se firmó, no vienen recursos orientados a el mejoramiento de viviendas. Hay viviendas que ya quedaron totalmente inhabilitadas, que aunque nosotros como alcaldes y los gobiernos locales podamos tener un terreno en situaciones mejores y que garanticen salvaguardar la integridad de la vida de las familias, no hay los recursos para poder echar a andar un proyecto habitacional así de buenas a primeras. La situación es grave. Yo creo que la estrategia que el gobierno está implementando en el sentido de que quiere tener varios frentes de maquinaria del gobierno, esto va a llegar demasiado tarde. Si nosotros sabemos que las diferentes casas comerciales ahorita no tienen un inventario de maquinaria y debemos de aprovechar el recurso que tenemos en cada uno de los municipios. En cada municipio hay personas que tienen una retroexcavadora, que tienen una volqueta, que tienen cualquier tipo de maquinaria pesada y que podemos hacer uso porque estamos en emergencia, y que se nos den esos recursos. Conozco de compañeros alcaldes que no tienen ni siquiera para el combustible y movilizar sus vehículos a dar atención de primeros auxilios a muchas familias que en este momento lo necesitan. 9 meses. Bien, gracias al alcalde Kelvin Aguilar, alcalde de San Agustín Copán y presidente de la mancomunidad de Liguito, que aglutina municipios de Copán, Ocotepeque y Lempira. Vamos ahora con el profesor José Arnold Aguilar, es el gobernador político de Santa Bárbara y alcalde del municipio de La Arada, Santa Bárbara. Por cierto, ayer anduvo la presidenta Xiomara Castro en ese departamento del país. Alcalde, ¿cuál es la situación ahí en La Arada y en el departamento? Sí, buenos días, Raúl, gracias por invitarnos. De igual manera, saludar a los compañeros alcaldes y a los demás panelistas. Bueno, realmente Santa Bárbara es uno de los departamentos, creo, con mayor afectación también a nivel del país y sin duda alguna con una alta vulnerabilidad. Cada día que llueve, pues amanecen o aparecen nuevos problemas que atender. Sin embargo, con el respeto que merece el compañero alcalde que habló anteriormente, tengo una percepción totalmente diferente, en el sentido que debemos de decir que después de 12 años, yo soy un alcalde de 5 periodos ya de reelecto, y después de 12 años, por primera vez estamos recibiendo las alcaldías, las transferencias de manera oportuna. Las alcaldías que de repente no tienen sus transferencias al día, no se debe a problemas que quizás vengan desde el gobierno central. La presidenta ha sido muy clara y ha girado instrucciones, pues en este caso a la ministra de Finanzas y a nuestro ministro Tomás Vaquero, para que puedan transferirse estos recursos a las alcaldías. Y en este momento, las alcaldías que tenemos las liquidaciones de manera puntual, también tenemos las transferencias de manera puntual. En el caso nuestro aquí en Arada, estamos al día hasta el mes de septiembre, y así como su servidor, pues muchos de los alcaldías del país. Entonces, quizás eso obedece a problemas internos de cada municipalidad, pero ya eso no le compete al gobierno central. Eso por un lado. Por otro lado, decirle que hemos dinamizado aquí en Santa Bárbara un equipo de trabajo consolidando pues todos los liderazgos que hay en el departamento, y alcaldes, diputados, su servidor como gobernador y todas las demás fuerzas sociales que hay en el departamento, pues nos hemos unido y estamos trabajando de esa forma. En ese sentido, si bien es cierto, han habido momentos en que nos hemos complicado por las afectaciones, también hemos buscado alternativas de respuesta. En este momento hay equipos en el departamento trabajando, tanto de la Secretaría de Infraestructura y Transporte como también del Fondo Hondureño de Inversión Social. También se han asignado algunos ministros como enlaces
En este caso, en Santa Bárbara, pues está el ministro Tomás Vaquero, quien ayer hicimos una asamblea departamental y también tuvimos la visita de nuestra presidenta Xiomara, que fue a ver uno de los puntos más críticos que hemos tenido, y es el paso sobre el río Ulúa en el punto de Tencoa, y también fuimos a el Aguagua, que ahí pues se fue un puente Bailey y ha estado prácticamente incomunicado esta zona, pero decirles que ese puente Bailey se instaló desde el gobierno anterior, creo que se finalizó como en el mes de abril, se entregó, y en la primera tormenta, pues prácticamente este puente se cayó y hemos estado ahí gestionando este proceso de reinstalación y esperamos que ya en un plazo de unos 7, 8 días ya vamos a poder reiniciar la circulación por este sector. Tenemos pues varios albergues, tenemos varias familias en este momento pues albergadas en algunos municipios y definitivamente el daño mayor está en la infraestructura vial acá en Santa Bárbara, es la mayor afectación. En viviendas tenemos quizás algunas 50 viviendas a nivel del departamento que han sido dañadas o afectadas, pero la mayor problemática la tenemos en la parte vial. En ese sentido, pues ayer se nos anunció que para esta semana pues ya se van a desembolsar fondos de emergencia. Entiendo que es alrededor de 1,5 millones para cada municipio o cada alcaldía que se declararon en emergencia. Estos fondos van a ser utilizados pues para poder rehabilitar los puntos más críticos que tengamos y además de eso también pues la Secretaría de Infraestructura y Transporte ha firmado un convenio con la Asociación de Municipios de Honduras para atender lo que son los caminos o las zonas productivas que le llamamos. Entonces, a pesar de toda esta dificultad, Raúl, quiero decirle que también aquí en Santa Bárbara hemos estado trabajando algunos protocolos como normativas a implementar en esta situación de vulnerabilidad que tenemos en el país. En ese sentido, sabemos que Santa Bárbara prácticamente es parte de la cuenca que también abastece el río Ulúa y también el río Chamelecón, y que sin duda alguna pues necesitamos invertir en obras de mitigación y también la deforestación que hay, que eso también es otro problema grave y que debemos de abordarlo. Alcalde, aprovechando que están aquí don Julio y don Marcio, ¿qué le dice directamente al gobierno? ¿Qué necesitarán ahí urgentemente y Santa Bárbara? Bueno, más que todo trabajar, como le repito, en el tema de la red vial, que sin duda alguna ya tenemos a las vísperas la producción de café, la cosecha de café, y en lo que más tenemos que trabajar pues es sin duda alguna en rehabilitar lo que son los caminos productivos que van a las comunidades rurales y también a donde se encuentran pues las producciones tanto de café como también de grano. Gracias, alcalde. Muy gentil. Voy a cerrar ahora con Renber Isaías Cuestas, el alcalde del municipio de Florida, Copán, y presidente de la mancomunidad de Chotí, que aglutina unos 10 municipios en la zona. Alcalde Renber, buenos días. En resumen, nos hace un resumen de lo que ha pasado en su zona, por favor. Buenos días, don Raúl. Buenos días a sus panelistas y a los compañeros alcaldes. Sí, preocupante la situación en el departamento de Copán. Nosotros, pues, más que todo agradecido con Dios porque no hemos llegado a lo que llegamos con ETA y OTA, pues mantener cientos de personas en albergues. Hoy más que todo lo que tenemos son la red vial totalmente dañada, puentes caídos, cajas puentes, y es preocupante pues porque presuntamente vienen más lluvias para el departamento, entonces eso se nos complica. También lo que hemos tenido es problemas en el abastecimiento de agua potable en diferentes comunidades, en el casco urbano. Entonces, nosotros, primero agradecido, ¿verdad?
la presidenta, pues que sí nos tiene las transferencias al día y estamos trabajando de la mejor manera. Pero veía que usted le decía a los compañeros alcaldes que qué le pedimos al gobierno. De nuestra parte, yo quiero decirle y pedirle dos cosas. Primero, que pongamos en plan de país lo que es el norte de Copán, poder trabajar sobre lo que es el río Chamelecón. El río Chamelecón nace acá en el municipio de San Jerónimo, dulce nombre, y va acarreando basura y todo bosque, deforestación y todo, y después nosotros lo único que hacemos es lamentar lo que pasa en el Valle de Sula. Yo creo que nosotros podemos hacer mucho como alcaldes, pero a veces no tenemos los implementos para poderlo hacer. También pedirle que al departamento recuerde que aquí nos cruza la falla del Motagua y es la que se está activando, esa falla del Motagua, de que en el huracán Miss se activó y ahorita pues es la que nos está dando problemas con escuelas caídas, casas caídas y todo eso. Entonces yo pienso que fuese bueno poner un grupo de geólogos para poder evitar después más tragedias más grandes. Y sobre otra de las peticiones más grandes, nosotros acá en el departamento de Copán, lo que es Paraíso, Florida y Nueva Frontera, que corresponde a Santa Bárbara, de aquí sale el 40% del agua que va hacia el río Motagua. Después lamentamos y estamos tratando de trabajar allá en las desembocaduras del río Motagua. ¿Por qué no hacer un trabajo mancomunado con los municipios del departamento de Izabal y Morales acá en Guatemala para poder trabajar desde la raíz del problema que se ocasiona allá sobre el río Motagua? Y tercero, pues que salga un decreto por el Congreso, aquí Omar Sierra y los que están aquí de la gente del gobierno, un decreto para que nosotros podamos comprar maquinaria sin tener que pasar tanto trámite engorroso para poder obtener maquinaria. Yo sé que eso podemos solventar y que si nos asignen nuestro propio equipo, yo sé que cada municipio le vamos a ayudar al gobierno a poder mantener la red vial en mejor estado. Yo creo que eso se puede hacer a nivel de gobierno. Se pueden asignar fondos para tener nuestro propio equipo en cada uno de los municipios y trabajar por el bien de nuestro pueblo, don Raúl. Gracias. La misma pregunta, ¿lo más urgente qué es? Maquinaria para activar los caminos, porque viene la cosecha del café y somos municipios productores de café y tenemos muchos puentes caídos y tenemos caminos que no se pueden transitar. Entonces, eso es lo que más estamos pidiendo ahorita en maquinaria para poder trabajar. Sabemos que lo estamos haciendo, estamos trabajando el día a día con retro, con volquetas, pero en la semana anterior arreglamos y ya esta semana se nos volvió a ir. Entonces, bien complicado, pero ojalá y pidiéndole a Dios que pronto mejore la época de lluvias y así nosotros poder restablecer los caminos y sacar la producción de café. Gracias. El alcalde Renber Isaías Cuesta, sí, del municipio de Florido Copán. Raúl, mira, el gobierno ha dado un instrumento preciso, objetivo a toda la administración desconcentrada que hay en Honduras, que son las municipalidades, que tienen sus propios presupuestos que le llega como transferencias de parte del Estado y que tiene que ver algo con lo que decía Marcio. O sea, la buena administración de los recursos y los buenos informes del dinero que se ha gastado. El instrumento que dio el gobierno de la República es el decreto de emergencia. El decreto de emergencia les permite a los alcaldes utilizar los fondos ya no bajo la ley de contratación del Estado que lo lleva a uno 6 meses para realizar una acción. ¿Cuál es el problema a este momento? Y que de aquí para allá debemos de tomar en cuenta. Es que necesitamos planificación preventiva. Por ejemplo, Santa Bárbara, Copán y otros departamentos
¿tienen los alcaldes de esas mancomunidades lista de las empresas que tienen maquinaria en esa zona o no? Porque entonces, mira, en una crisis de esta, te llega de dónde mandamos equipo. Entonces necesita, creo yo, una planificación, ya no solo en pavimentar las calles del municipio urbano con la cabecera municipal urbana como tal, sino en planificar las otras acciones que se deben de tomar de diciembre para allá, para prepararse para los meses de septiembre y octubre. Mira, hay departamentos en Honduras que antes le mandaban agua nada más al Valle de Sula. Hoy esa mayoría de agua no entra solamente al Valle de Sula. Antes hace destrozos en cada uno de esos departamentos. ¿Por qué? Por el problema de la ruptura del equilibrio de la naturaleza en la deforestación como tal. Entonces necesitas políticas de ese tipo para evitar todos esos problemas. Yo creo a los alcaldes que necesitamos mejorar la gestión preventiva sobre todas las acciones que debemos de tomar para no vernos en una emergencia. Raúl y Marcio, realmente, mira, a este momento, el trabajo de los alcaldes, la desesperación de los alcaldes es realmente complicada. Cuando él dice, estoy arreglando un vado que se fue, y luego me dicen que hay otro vado por allá, lo he arreglado y la siguiente creciente se lo llevó. O sea, realmente es un trabajo difícil para un alcalde. Y la mentalidad que tenemos todavía es que el gobierno central nos va a ir a ayudar. El gobierno central va a llegar en aquellas cosas realmente estructurales, donde el municipio no es capaz de hacerle frente presupuestariamente. Pero las otras acciones, sí creo yo que las alcaldías deben de buscar cambiar su capacidad de ejecución que tengan. O sea, hoy hay que preocuparse también por la infraestructura rural que se debe tener. Y no solamente, repito, en el casco urbano de los municipios, porque uno ve realmente municipios en nuestro país que hoy están muy bonitos a nivel urbano, pero la infraestructura vial que hay a nivel rural deja mucho que desear. Yo creo que los alcaldes deben de aprovechar al máximo este decreto de emergencia nacional que les crea condiciones para mejorar su capacidad de ejecución. Y qué bien la disponibilidad de la Secretaría de Finanzas de proporcionar los recursos que le corresponden a cada una de esas alcaldías. Y los alcaldes que tienen problemas en rendir cuentas de lo que les han dado, pues yo creo que deben de apurar y mejorar su gerencia. Ingeniero. Bueno, hay que tomar en cuenta un par de cosas. Obviamente a esto, como se le llama crisis, no se puede tener planificado algo porque es algo que sucede de imprevisto, pero sí podemos ver que este tipo de crisis se dan periódicamente todos los años y en vista del calentamiento global, cada año puede ir siendo y va a ir siendo peor mientras no tengamos las medidas de mitigación para resolver este tipo de problemas. ¿Qué sucede? Que lastimosamente somos de mentalidad corta en el país. No estamos tomando en cuenta de dónde venimos, qué se hizo con todo el dinero que pasó durante los 12 años de gobierno del Partido Nacional, donde no se invirtió nada en infraestructura, ni en los caminos, ni en obras de mitigación. Ahí están, lo que sirvieron fue para hacer contratos con capas asfálticas de 1 o 2 centímetros, que ahí pueden ver la carretera que está entre Lempira y Copán. Ya está destruida y fue nueva en el gobierno hecha en el gobierno de Pepe, terminada ahí y ya no existe. Entonces, todo ese tipo de infraestructura que hay en todo el país de esa manera, incluso aquí en Tegucigalpa, cada 2 o 3 meses estaban bachando porque solo los tapaban con tierra y le ponían una pequeña capita de concreto asfáltico. Esa es la corrupción que nos tiene hundidos en el país y que se vino a acumular ahora y que está afectando todos
todos los municipios del país, y nadie está recordando que ahorita se están sumando todos esos hechos más los efectos de esta crisis. No tratamos de justificar eso porque nos toca ahora a nosotros resolver esos temas de todas maneras, de cualquier u otra manera se tienen que resolver, aunque sea por partes, pero la crisis la vamos a superar. Lo que dijo Julio, no es el gobierno central completamente el que tiene que resolver eso, porque ya hay una distribución y hay un decreto que exige y ordena entregar esos fondos a las municipalidades para hacer eso. Algunas municipalidades tienen problemas porque no han liquidado fondos de tiempos anteriores, entonces no les dan el dinero y le echan la culpa al gobierno. Yo anoche precisamente hablaba con el ministro del FIS, tiene ya gente contratada y están enviando gente el día de hoy. Hoy están firmando, hicieron invitaciones a concursos para aceptación de ofertas que estaban siendo recibidas, hechas el sábado, recibidas anoche y firmados los contratos hoy. Hoy se están desplegando una gran cantidad de empresas de construcción y supervisión a toda la zona noroccidental. Eso es parte de que también no se puede tener inmediatamente todos los recursos físicos disponibles ahí. Por ejemplo, en el departamento del Empira está el ministro de la Secretaría de Desarrollo Social, y ahí ya están entregando alimentos, están entregando, acondicionando albergues y ya metiendo maquinaria para infraestructura. O sea, hay un despliegue, lo que pasa es que sí, se acaba de comenzar y van a recibir el apoyo en todas las comunidades que están más afectadas, o sea, hay que priorizar. Luego, en el caso de los accesos para la producción de café, incluso 2 semanas antes tuvimos, ustedes lo deben de saber, porque tuvimos una reunión muy grande con todas las organizaciones que están involucradas en el tema de café, en el Congreso Nacional, y ahí se discutieron y se vieron una cantidad de estrategias que se van a hacer para poder acondicionar todos los caminos y poder sacar esa producción de café a tiempo. En ese sentido, yo quiero decirles a todos los alcaldes que aprovechen el espacio que les da el decreto para hacer las contrataciones lo más pronto posible, porque les permite hacer contrataciones directas. Bien, voy a hacer una pausa. Al volver vamos a hablar de la cuenta del milenio. Honduras la quiere recuperar. Esta cuenta que del gobierno del expresidente Zelaya en el 2009 no ha podido recuperar Honduras, que necesita dinero y la recuperación de esta cuenta. Los detalles al volver con el ingeniero Marcio Sierra y el licenciado Julio Navarro. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, Honduras desde el gobierno de José Manuel Zelaya Rosales, 2006-2009, no ha tenido acceso a la cuenta del milenio. ¿Desde cuándo se puso en marcha el plan para tener acceso nuevamente a la cuenta del milenio y en qué año se espera tener resultados? Pienso yo, que me corrija aquí don Marcio o don Julio, que este año no va a ser fácil para Honduras recuperar la cuenta del milenio. Don Marcio. Bueno, en realidad el plan se nos ocurre cuando estamos en el proceso de la campaña, porque una de las cosas más importantes que mide la cuenta del milenio y el indicador más importante es el indicador de corrupción. Y ese indicador de corrupción es lo que caracterizó al gobierno de la dictadura de los 12 años del Partido Nacional. Entonces, recuperar la cuenta del milenio es recuperar la confiabilidad, es recuperar la dignidad del pueblo hondureño, para que no nos digan que somos el país más corrupto de Latinoamérica.
Ya con eso nos ayuda a que vengan inversionistas, nos ayuda a mejorar el indicador de riesgo país, nos ayuda a mejorar un montón de situaciones. Aparte de que la cuenta del milenio cuenta con 20 indicadores que están relacionados en 3 tipos que ayudan al desarrollo económico del país. Y esos 3 ejes son gobierno justo, que contiene lo que son derechos civiles, derechos políticos, rendición de cuentas, la efectividad del gobierno, Estado de Derecho y control de corrupción. También tiene otro eje que es libertad económica, que es el costo para manejar un negocio, la inflación anual, la política fiscal, política comercial, calidad regulatoria y días para empezar un negocio. Y el otro, que se llama invirtiendo en la gente, es el gasto público en salud, gasto público en educación y el índice de niñas en edad para estar en la escuela. Todo esto pues viene a ayudar al país, pero lo más importante es el indicador de corrupción. ¿Qué sucede? Que como está ahora la situación, que tenemos 12 años de no aprobar la cuenta del milenio, nosotros tenemos que cumplir, por ejemplo, una gran cantidad de requisitos para poder volver a ser elegibles. Miren ustedes ahí en esa presentación, en el gobierno del presidente Zelaya, los 3 años que están en verde, aprobamos la cuenta del milenio. Nosotros recibimos 215 millones de dólares, un compacto que fue dado por la cuenta del milenio, con el cual se hizo el tramo carretero que va desde Tegucigalpa hasta la Villa de San Antonio, los 4 carriles, y eso fue donado. Luego tuvimos una cantidad de 72, casi 73 millones para proyectos de desarrollo rural, que eran proyectos que servían para poder extraer toda la producción del sector agrícola a las zonas de consumo y a las zonas de exportación. En ese sentido, todo eso apoya, pero de ahí en adelante, miren en el año 2021, un porcentaje de 16% del nivel de corrupción. Todavía, este próximo año, el resultado que va a publicar la cuenta del milenio ahora en noviembre es la evaluación del último año del gobierno del Partido Nacional, del gobierno de Jo. O sea, que ya sabemos que vamos a salir sumamente reprobados y posiblemente tal vez más bajos que ese 16%. Nos toca a nosotros recuperar eso, recuperar la dignidad, y el resultado de este año del gobierno de la presidenta Xiomara Castro se reporta en el próximo año. ¿Qué pasa? Que ahorita ya fuimos a reunirnos con los principales, con los 2 vicepresidentes y un director de la cuenta del milenio en Washington, aprovechando la reunión de las Naciones Unidas. Ellos llegaron desde Washington a Nueva York solo para reunirse con nosotros y presentarles esta información, presentarles cómo estamos, el plan que tenemos hay un plan completo que es para la recuperación de la cuenta del milenio. Es un plan donde están todos los ejes que ya mostré anteriormente, en los cuales todas las instituciones del gobierno tienen que ver, pero como dice, la rendición de cuentas y el control de corrupción es lo más importante. Marcio, una pregunta. ¿Qué porcentaje se necesita para aprobar la cuenta del milenio? Miren, hay tres cosas importantes. No, tío, pero el nivel ahí me diré el cuadro. Sí, lo que pasa es que de 0 a 100, ¿cuánto ocupas? No se puede decir que sea el 50% de eso, sino que depende del comportamiento de todos los países que están. Entonces hay una media en esos países. Por ejemplo, generalmente anda entre 40 y 50%. En el 2008, en el 2007 aprobamos con 47%, porque la media de todos los países que estaban dentro de eso fue menor. Entonces con 47 aprobamos, pero en realidad se saca esa media y el que está abajo de la media ya no aprueba. Es es un acumulativo de factores. Sí, claro. El control de corrupción además no lo mide la cuenta del milenio, sino que lo miden organismos internacionales por medio de diferentes indicadores y de encuestas de percepción.
Entonces nosotros estamos hablando, por ejemplo, ya tuvimos reunión con World Justice Project, con Transparencia Internacional, con Freedom House, con la Cuenta del Milenio, tenemos que hacer con El Economista y ya hablamos y estamos haciendo memorándum de entendimiento para recibir asistencia técnica y apoyo para poder volver. En realidad no debería de costar. Si solo hacemos las cosas honestamente y presentamos las cuentas, eso debería de salir. Y trabajar en los demás 19 indicadores, sí, porque lo que tú preguntaste es importante. Los requisitos son pasar el 50% de los 20 indicadores, que serían 10. Luego pasar el indicador de corrupción y tener un indicador de derechos civiles que se pase. Derechos civiles y derechos democráticos. ¿Qué hizo bien el gobierno de Mel y después qué hicieron mal para que tantos años no se haya aprobado esta cuenta del milenio? Mire, en realidad en el gobierno de Mel casi todo no es porque estuve ahí, me gustaría que pusieran la gráfica, una gráfica donde está ahí los indicadores de la cuenta, comparativos los indicadores de la cuenta del milenio del 2006-2009 contra los indicadores del 2010 al 2019, al 2020. Está ahí una gráfica. Poner la siguiente para que Marcio vaya explicando y así con Julio le vamos haciendo interrogantes. Sí, porque ahí se mira qué hizo bien y qué hicimos mal para que la gente no piense que es que estoy defendiendo el periodo 2006-2009. Hay una cosa que dijo Marcio muy concreta. Dele adelante. La Mira, siguiente. El problema de la el problema de la cuenta del milenio no solo es el poder accesar a esos fondos, sino que en el fondo tiene un problema moral para el Estado, ético. Mira, yo estudié con beca de la Fundación Ford y a uno le ponían un promedio de notas que tenía que tener en la universidad para no perderla. Exactamente. Mira, los norteamericanos, esta vez, recordad que fue un acuerdo entre los dos partidos en el Senado para destinar más o menos 7,000 millones de dólares a lo que le llamaron cuenta del milenio. Sí. Y esa cuenta del milenio sale producto de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Los norteamericanos se dieron cuenta de todas las debilidades que teníamos de infraestructura, pero también hablan de que no es posible darles dinero si la corrupción sigue. Pero mira, en el último gobierno, para terminar de rematar eso, crearon la ley de secretos. Y mira, la ley de secretos eso te manda todo al... Te manda todo al carajo. Y entonces, con la ley de secretos, se profundizó la impunidad sobre el problema de manejo de los fondos. La creación de los fideicomisos en los bancos, de los fondos de las instituciones del Estado, viene también a dar más opacidad. ¿Por qué? Porque todos los fondos que están en instituciones y los pones en fideicomiso en bancos se convierten en fondos privados. Una vez que son fondos privados podés eludir la ley de contratación del Estado y podés eludir la Oficina de Normas y Contrataciones del Estado porque ese dinero se convierte en dinero privado y entonces ellos contrataban directamente. Entonces ya no había administración del Estado y las unidades ejecutoras del gobierno ya no trabajaban. Por ejemplo, ese cuadro es muy importante, lo que me preguntaba Raúl. Mira, en derecho... Nosotros pasábamos en aquel tiempo los derechos políticos, libertades civiles, control de corrupción, 60 contra 16, efectividad de gobierno, 71 contra 35. No tuvimos mal el Estado de Derecho y tuvimos mal y rendición de cuentas muy bien en el primer eje. Y el gobierno del 2021 y 22, todos están en rojo. Solo derechos políticos tienen bien. Luego vamos a la inversión en la gente, que es la segunda. Sí. Creo que es la segunda. Tú tienes que todos están en verde en el gobierno 2008-2009. Esto es, la fuente es la cuenta del milenio, no es nosotros. Y ellos no pasan tasa de inmunización ni pasan la inscripción de niñas en educación secundaria. Luego nos vamos a la libertad económica. El único que no pasamos nosotros en ese momento fue en la política fiscal. ¿Por qué no pasamos ese de política fiscal, creen ustedes? Porque el gobierno del presidente Zelaya se opuso a devaluar. Se estuvo en 19 lempiras 0,4 el valor del dólar porque uno de los principales impuestos que puedes ponerle a un pueblo es la devaluación, a un pueblo como nosotros que casi no exportamos. Entonces nos opusimos ante el Fondo Monetario y no se devaluó. Por eso sacamos esa de ahí.
Imagínense ellos en apertura de negocio, nosotros teníamos 64% y ellos sacan 0. O sea que la dificultad para abrir negocio en este país es nula. Todo esto tenemos que recuperarlo. Ahí se demuestra. Démele a la siguiente que está ahí, que para que vean cuáles son la siguiente, los efectos, esa gráfica. Vamos a poner primero el crecimiento económico inclusivo. Todos estos resultados, ustedes los pueden ver mostrados en efectos económicos. El gobierno del presidente Zelaya tuvo crecimientos del 6.6 en el 2006, 6.2 en el 2007 y 4.2 el crecimiento económico en el año 2008, que fue la crisis mundial. El país que más creció en toda América fue Honduras. Y fue crecimiento inclusivo. ¿Por qué es crecimiento inclusivo? Es crecimiento inclusivo porque hay crecimiento económico que se acompaña de reducción de pobreza. Miren la gráfica de reducción de pobreza. Se bajó la pobreza de 64 a 58. No lo digo yo, esos son indicadores que están en la cuenta del Milenio, Banco Mundial y todos los organismos internacionales que lo publican. ¿Cómo nos dejaron ellos la pobreza? Ahí está, 2021 al 75%, 74% la pobreza. ¿Qué quiere decir? Que todas estas medidas tienen un sentido. Los norteamericanos no formulan un proyecto así por así si no tienen efectos de largo plazo o efectos de impacto. Y por eso es que nos sacan. Porque ¿qué? La corrupción te afecta todo lo demás, todos los refuerzos que se van. Miren, denle la siguiente, ahí solo quiero ver esta y termino. Hágame más grande el cuadro, miren los efectos que tuvo todo eso. En el año 2000, la tasa de pobreza, nosotros la bajamos de 58 y ellos tienen 73.6, 15 puntos arriba la dejaron. Miren abajo la última línea, que con menos dinero, súbalo un poquito, con menos dinero, el presupuesto eran 113,000, ahí hay 113,000 millones de lempiras en el 2009, contra 289,000 millones de lempiras en el 2021. A 289,000. A 280. Lo aumentaron en 156% y subieron la pobreza en 15%. ¿Dónde está el dinero, señores? Entonces, la inversión pública como porcentaje del PIB, con menos dinero hicimos 4% y ellos con 156% más solo hicieron el 3%. La inversión privada con ese 4% subió la inversión privada de 25% y ellos apenas el 18%. Esos son números, no hablemos de otras cosas. Ahí están los resultados. La cuenta del milenio para nosotros es algo sumamente importante porque aparte de recuperar la dignidad, nos ayuda a tener mecanismos de control, mecanismos que cumplir y reglas reglas que están aquí y que nosotros ya tenemos un plan donde está actividad por actividad que se va a ir midiendo, ya tenemos un módulo para medirlo y eso es lo importante, Raúl. Julio. Raúl, hay otro elemento que apuntar. Mira, los norteamericanos con la creación de la cuenta del milenio le asignaron otras instituciones el monitoreo y ejecución. Entonces, mira, uno de los que monitorean la ejecución de la cuenta del milenio es Banco Mundial, sí. Fondo Monetario Internacional, la UNESCO. ¿Te imaginas? La UNESCO tiene que dar cuentas si la cuenta del milenio llega a los niños, ya sea por mayores oportunidades, porque tienen material didáctico, porque tienen desayuno, todo eso. La UNESCO tiene que decir si en Honduras está haciendo algo. Tiene que decir algo UNICEF con la cuenta del milenio. Con los niños. Si hay vacunas, si hay asistencia, si hay todo eso. O sea, no es realmente al antojo que te evalúan todo eso. También dice, tiene fundaciones privadas que se encargan también de monitorear la cuenta del milenio. Entonces, la cuenta del milenio era una gran oportunidad para poder llegar a fondos públicos que asignaban los norteamericanos. Pero también la cuenta del milenio, Raúl, con el perdón, es casi como los 10 mandamientos para recuperar la dignidad administrativa del Estado. Cuando le dicen, le vamos a dar eso, pero tienen que fijarse a esto.
tienen que tener buena gobernanza. Buena gobernanza significa, dice, inversión en la población, agricultura de riego. Raúl, mira, nosotros, el Valle de Jamastrán, está esperando que el gran proyecto de riego se ejecute. Y de eso nadie dice nada. Nosotros necesitamos, dice, reactivar la agricultura, porque los norteamericanos pensaban que con el Tratado de Libre Comercio, la agricultura de estos países entraba en desventaja con ellos. Y entonces asignan fondos para mejorar la agricultura, que también necesita mejorar las vías de acceso, de vías de comunicación que debían de tener los lugares donde se produce el café, se produce el maíz, se produce el arroz. Entonces, el cumplimiento de la cuenta del milenio no es tanto los beneficios financieros que va a generar, sino que es tanto recuperar la moralidad pública en el manejo de los fondos, no solo del milenio, porque ellos tienen los supervisores que lo hacen, sino los fondos que generan los ciudadanos con sus impuestos, los fondos que generan la dinámica económica. Entonces yo creo que ya el Estado dio un paso muy importante, derogó la ley de secretos. Raúl, deberías de traer un día aquí a las compañías supervisoras de carreteras, porque las compañías son culpables. El por qué no supervisan una carretera como la que se hizo a Gracias, que era una belleza de carretera y que en 2 años se destruyó. ¿Cuál fue la compañía que supervisó ahí? ¿Qué grado de complicidad tiene esa compañía con la corrupción que hay en el país? Porque yo creo que hay que ir pidiendo cuentas, porque en Honduras solo se dice que el Estado es el corrupto, que los funcionarios son los corruptos, pero hay toda una red de corrupción, de complicidades entre todos esos sectores. Y hoy lo vemos, hoy lo vemos. La corrupción tiene que ver con un puente que se derrumba con 40 milímetros de agua. Bueno, y la población te dice... Ahí está pidiéndole Hugo Maldonado, el del CODE, a la presidenta Xiomara Castro, que ya no invierta en los bordos de corrupción, le dice, sino en las represas, porque ya, esos bordos, es cierto, lo han hecho. Ya la presidenta en el Consejo de Ministros el día viernes dijo que era una orden la construcción de la represa, creo que es el Tablón, que está ahí ya, y esa ya va. ¿Se acuerdan que nosotros, en el gobierno del presidente Zelaya, se aprobó Jicatuyo, Los Llanitos y el Tablón? Fondos de Brasil. De India también creo que no. Y de la India. Habían 3 y ya estaba todo arreglado y vino el golpe de Estado y eso se echó para atrás completamente. Ya estaba, la iba a construir, vino Lula con el presidente yo creo que era Odebrecht, el que estuvo ahí. Ellos lo iban a construir, lo iban a financiar y después iban a cobrar. Más vale que se terminó porque nos hubieran involucrado como país en la corrupción de todo el problema que hubo con Odebrecht en todos los países latinoamericanos. Yo les quería decir algo. Miren que El Salvador, un país tan pequeño, con mucho menos habitantes que nosotros, a la fecha que yo hice este análisis, que fue antes de las elecciones del 2017, El Salvador había recibido más de $700 millones en donaciones. Como 3 compactos. Sí, 2 tengo aquí. Y luego Marruecos había recibido 450 más 697 más 700, como 1.200 millones de dólares en donación nada más. ¿Por qué? Por su buen comportamiento. Si lo único que tenemos que hacer es cumplir. Claro. Pero bueno. Marcio, entonces ya dijo la presidenta que sí, las represas, porque esto de los bordos, poner lo que dice ahí el presidente del COE, no deja de tener razón él. Presidenta Xiomara, marque la historia del Valle de Sula y su desarrollo económico y social. Proponemos una realidad y dejar de invertir en bordos de corrupción. Ojo, esas empresas que han hecho bordos en estos días y también las autoridades del FIS tienen que salir a explicar lo que han hecho hasta el momento. Construya las represas Jicatuyo del Tablón y allá en el camino al Tornillo. Al Tornillito. Es la otra, sí. Y adiós inundaciones. Y sobre eso, invertir en bordos de corrupción. Raúl, recordá que en la norte del pueblo, ¿cómo es? Hasta había un bordo que le llamaban el bordo de los oros. O sea,
que cada rato hacían ese bordo. Entonces, mira, tras de las inundaciones hay negocios realmente grandes de esas empresas que están deseando que se lleve los bordos para comenzar el siguiente año a construirlos, así como hay en las carreteras. Recuerda que la otra vez decía el diputado y te señalaba ahí, miren cuánto dinero se asignó, cuánto se ejecutó, y él le preocupaba la ejecución. Y uno ve, Raúl, cuánto dinero se asignó a comprar los hospitales. ¿Se consumió el dinero? Sí se consumió. ¿Dónde está la obra? ¿Cuánto se asignó para construir el Trans 450? Tanto. Y vas a la ejecución, se ejecutó 100%. ¿Dónde está la obra? Entonces, hoy las cosas tienen que cambiar y los alcaldes deben de tener cuidado. El decreto de emergencia que les da acceso a contratar obra, no vayan a saltar las trancas, que hoy hay otro paradigma de ejecución presupuestaria, no del que vienen con ONGs o con fideicomisos, que eran total impunidad. Escuché al ingeniero Sierra decir a los alcaldes que hay algunos alcaldes que no han mandado los papeles para aclarar cuentas. Ese es uno de los problemas que reporta la Secretaría de Finanzas y por eso algunos salen quejando, ay, que no me dan a mí la transferencia, que esto y lo otro. Pero obviamente, sí, es cierto que no se las dan, pero todos tenemos el derecho y el deber de cumplir con lo que establece la ley para que la Secretaría de Finanzas te entregue. A mí no me pagan un F01 que ya esté listo para el pago si yo no he cumplido con la documentación necesaria que te lo piden. Entonces, esa es una cuestión de un proceso que ellos ahora, si tienen problemas por una liquidación, por una cuestión y todo, ahí ya es otro tema. Entonces, por eso no les dan. Y la Secretaría de Finanzas, la ministra de Finanzas, no va a ir a entregar algo cuando le hace falta un documento, porque a quien la hacen responsable va a ser a ella. Entonces, obviamente, ahí hay un tema de la misma organización de las instituciones. Voy a hacer una pausa, Eddie. Una pausa y continuamos. ¿Qué papel va a jugar la instalación de la CICI para ayudar a los indicadores de combate a la corrupción y recuperar la cuenta del milenio para Honduras? Volvemos. Y esto de los bordos, de las carreteras, tiene que ver con la corrupción y también lo que hablaba don Julio Navarro, porque ya no haya corrupción. ¿Dónde están las compañías supervisoras? Sí. Raúl, Oriente está olvidado, Raúl. Mira, agarrar la carretera de Oriente. De Oriente. Mira, el otro día, por eso no fui a ver jugar el Motagua. Mira, llegar a... Omar, pero eso está bueno, fíjate. Llegar a Trojes. Mira, no, Trojes todo el tiempo. Es que mira, te iba a decepcionar tanto la carretera como el que resultado de allá, Raúl. No, allá agarramos 1-0. Entonces, mira, esa UPN está en la calle. Una pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, ¿qué papel juega la instalación de la CICI para ayudar a los indicadores de combate a la corrupción? Hasta no haberse instalado la CICI, Honduras no tendría acceso a la cuenta del milenio, ingeniero Sierra. Bueno, no tiene nada que ver el tema de la instalación de la CICI con lo de la cuenta del milenio, porque la cuenta del milenio es un programa mucho más antiguo que fue creado en el gobierno de George Bush y tiene otros parámetros. Entonces, ya vimos cuáles son las condicionalidades. Entonces, lo que hay que hacer es qué se tiene que hacer para volver a ser elegible. Y por eso fuimos a esa reunión nosotros a Nueva York y la presidió nuestra presidenta Xiomara Castro. Hablamos con ellos y ya quedamos en que vamos a tener relación directa con el director de elegibilidad de la cuenta del milenio para ir viendo cuáles son las cosas que necesitamos superar para volver a ser elegibles. Y eso es lo que nos toca hacer en este año. Posiblemente ya el próximo año, si seguimos como vamos, no vamos a tener vamos a poder ingresar a la cuenta del milenio. ¿Qué sucede?
el traer la Sisi es una demostración de combate agresivo a la corrupción y eso viene a ayudar para que más rápidamente nos volvamos elegibles. ¿Por qué? Porque no solo van a revisar la corrupción de años anteriores, nos van a venir a revisar a todos nosotros como funcionarios si estamos haciendo bien las cosas y si nosotros cometemos o no cometemos actos de corrupción. Y si al que cometa actos de corrupción, que tenga que pagarlos personalmente, porque esa es una decisión personal de cada uno de los funcionarios. Entonces, en ese sentido, no tiene una relación una cosa con la otra, sino que más bien la instalación de la Sisi viene a apoyarnos y a ayudar más. Con solo el hecho de que Honduras la esté pidiendo, ya son puntos a favor para la elegibilidad. Miren, por ejemplo, esa gráfica en la cual a mayo, que nosotros estamos con Sid Gallup, la aprobación que tiene la presidenta Xiomara Castro en su gobierno. En mayo 65%, ya salió el resultado a septiembre y subimos a 70% la aceptación que tiene la presidenta Xiomara Castro. Eso se va a publicar próximamente. Y la desaprobación es 27%. Si le da la siguiente, ahí van a ver ustedes, por ejemplo, o creo que era la anterior, ahí ya es en esa, miren esa. Esto es bien importante para que vean con solo la percepción que la gente tiene en el momento en que fueron las elecciones en el año 2021, la corrupción estaba en 41, de acuerdo a la medición de Sid Gallup. Una vez que Xiomara toma posesión, ya baja a 37 y en mayo estamos en 28. Esperamos que ya en esta nueva medición siga bajando. Estos son indicadores que nos muestran de que las cosas se están haciendo como se debe para poder optar a ingresar a la cuenta del milenio. Este es el indicador principal, corrupción. Entonces, en ese sentido, pues esperamos que todo eso sea tomado en cuenta, Raúl. Julio, ¿estás de acuerdo con eso? Marcio, y ese 28%, Raúl, se justifica, porque mira, venimos de tanta corrupción. Qué fácil. Que la gente cree, ¿irá a cambiar esto realmente? ¿O no irá a cambiar? Y entonces todavía tienen sus dudas. Las esperanzas que tienen ahí en la encuesta sale. Entonces es necesario apuntalar todas las cosas. Sí. Y yo repito, no tenemos otro decálogo que seguir, el de la cuenta del milenio. Cuenta del milenio dice 2 factores fundamentales que lo planteaste, Marcio. Es el combate a la corrupción y 2, transparencia. Y la transparencia es eso, fondos ejecutados, obras visibles. Rendición de cuentas. Ese paradigma de que lo que necesito es ejecutar el presupuesto y no ver la obra, eso ha cambiado. Y los alcaldes deben de ser claros en eso. La Sisi va a venir aquí a arreglar todas las cosas descompuestas que hay a nivel judicial. ¿Va? Pero deberíamos de creer convencidos que la Sisi de enero para acá tendrá poco trabajo, porque estamos realmente controlando los niveles de corrupción que se puedan dar. ¿Va? La Sisi viene realmente a refundar el sistema judicial en nuestro país y dejar una pauta, me parece a mí, de buen manejo, de honestidad del sistema judicial y del sistema de investigación. Eso de que ahora dicen que si la Sisi viene, si se da tal cosa, si se da lo otro. Miren, eso es parte de la propaganda que hacen los grupos de oposición desplazados del poder, que realmente no quieren que venga la Sisi. Y yo creo que los esfuerzos que hace el Estado, la contundencia con que habló la presidenta en Naciones Unidas, del compromiso, de la petición que hizo a la comunidad internacional de apoyo al restablecer un sistema judicial en Honduras, fue contundente. Y esos contratos como el 911, cuestionado, cientos de millones, ¿por qué se va a realizar auditoría donde usted, ENE, aduanas, es parte del plan? Sí. Mire, hay una gobernanza para lo que es la cuenta del milenio. Y esa estructura de la gobernanza, ahí está una gráfica
que sería ya tal vez la última. Sigamos. Si me la puede poner, en la cual, ese es el módulo para darle seguimiento. Creo que hay... ¿La anterior? Esa, si hace más grande, por ejemplo, ahí está, mire, la gobernanza es que hay una... Agrándenlo, por favor, compañeros. Hay una instrucción de la Presidenta a nivel de lineamientos políticos del plan, está la Presidencia de la República, que es la Presidenta quien nos da la instrucción y nombró como comisionado al secretario privado para la cuenta del milenio, y está en la parte técnica su servidor como asesor presidencial para ese tema. Luego, en la siguiente etapa, tenemos el equipo de socialización del Poder Ejecutivo, en donde está la autoridad de la Presidencia de la República, el ministro de la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción, que forma parte, porque ellos son los ejecutores anticorrupción, y luego estamos nosotros con la Dirección de Gestión por Resultados, y luego están todos los entes contralores, Tribunal Superior de Cuentas, Instituto de Acceso a la Información Pública, Consejo Nacional Electoral, Procuraduría General de la República y el Poder Judicial. Y luego ya en la parte hay una mesa sectorial de transparencia constituida por todas las instituciones, como Secretaría de Despacho en Transparencia, Secretaría de Despacho Presidencial, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretario de Estado en el Despacho de Defensa, Policía Nacional, Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Secretario de Gobernación y Justicia, Secretaría de Administración de Rentas, Administración Aduanera de Honduras, Secretaría de Infraestructura y Transparencia, Director Ejecutivo de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas, Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos y la Dirección de Gestión por Resultados. Esto no es solo, se hace con organismos internacionales, Banco Mundial, BID, BESIE, Unión Europea y la FAO, y con organizaciones como el CNA, FOSDE, FOPRIDE, Cáritas de Honduras y las universidades. Y luego los representantes del sector privado, que están también el COEP, Cámaras de Comercio, ANDI y AIBA. ¿Qué sucede? Por eso es un plan participativo, porque todos ellos participan, y aparte ellos forman parte como jueces, porque a ellos la cuenta del milenio les manda una encuesta, a la cual esa encuesta es contestada por ellos de lo que está haciendo el gobierno, y es una encuesta de percepción de cómo ven la parte de la corrupción. Entonces, cada una de las instituciones mencionadas ahí tiene actividades específicas que están dentro del plan que hay que cumplir. Julio. O sea, el gobierno realmente solo ha recibido 215 o 200 Eso fue todo lo que recibió. millones desde el 2005. Sí. Y de ahí no volvimos a recibir pasar. nada. Salimos totalmente aplazados. Exactamente. Y uno encuentra declaraciones del ministro de la presidencia anterior, Raúl, donde dice que no es fundamental los fondos de la cuenta del milenio para que funcione el presupuesto general de la República. O sea, el Estado en eso fue muy claro. La política de corrupción que tenemos la política de cuenta del milenio atenta contra todo eso. Y entonces se encargaron de desconocer. Sí. Entonces, este gobierno está en la obligación. Y cuando hablo de gobierno, me refiero al gobierno centralizado y al gobierno desconcentrado, como son las municipalidades. Entonces, lo que hay que crear, me parece a mí, es capacidad de gestión para que las obras puedan realizarse con los fondos disponibles en condiciones de buena calidad. Y en eso yo creo que cuando se ha creado la mesa de participación, que va a ser totalmente más abierta y que la mesa va a recibir según los problemas que se traten. O sea, los que van a participar en la mesa de consulta es todo el país, toda la ciudadanía, bajo sus formas de organización que tiene. Y no solo las organizaciones tradicionales que se crearon para que estuvieran en el FONAC en forma permanente, porque los problemas del país no están referidos a organizaciones particulares en forma permanente, sino que a veces los problemas son de carácter sectorial y en alguna manera son problemas hasta cíclicos o ocasionales. Entonces, abrir el abanico de participación de la gente es también abrir el abanico de supervisión y de gestión de un buen gobierno. Aquí la producción me anotó algo importante. El proyecto contempla solicitar una excepción de la medición del control de corrupción del 2022. ¿Por qué se debe hacer eso? No, en realidad era una idea inicial porque
porque en realidad, como son no los medios, sino la oposición en realidad, al salir el indicador, quiero aclarar esto muy bien, el indicador de corrupción que va a decir 2022, entonces le van a achacar que eso es corrupción del gobierno de Xiomara. Y por eso lo estamos aclarando desde ahora, que lo que dice... Bueno, yo lo dije al inicio, Marcio, sí, no va a ser fácil este año para... No, es que este año nosotros no pensamos... Explique eso, ingeniero, porque entiendo que la medición viene desde antes del año anterior. Lo que hace la cuenta del milenio es que evalúa el año 2021. Correcto. Hasta el 31 de diciembre está esa evaluación, pero procesar toda la información de todos los organismos les toma 6 meses, claro. Y el resultado lo presentan en octubre, y ese resultado que dice 2022 es la evaluación. O sea, en 2022 Honduras va a salir aplazado. Va a salir aplazado, pero esa es la evaluación del 2021. Correcto. Y eso es lo que hay que aclarar. El informe va a salir en el 2022, pero la evaluación es la del 2021. Sí, exactamente. Esa es la asignación del fondo tiene que ver con el año fiscal en Estados Unidos. Bueno, la asignación de fondos que hace el gobierno de Estados Unidos, ¿sí?, a la cuenta del milenio, sí, pero la cuenta del milenio... Eso termina en septiembre para los norteamericanos. Sí, pero la cuenta del milenio te asigna compactos para 5 años, por decir. Los 215 millones pasados fueron 5 años, entonces la ejecución va en función de eso, de acuerdo al presupuesto nacional. ¿A qué se refiere el plan cuando en mediano plazo se debe diseñar e implementar la nueva ley moderna de modernización del Ministerio Público? Bueno, que hay que hacer muchos cambios en ese sentido. Acuérdense de que el Ministerio Público ha estado callado totalmente. Hasta ahora con la UFERCO es que está tomando alguna relevancia, pero el Ministerio Público, no hemos tenido Ministerio Público, sino que ha sido un brazo opresor que tenía el gobierno, simplemente. Julio, ¿crees que con estas medidas que intenta implementar el gobierno de doña Xiomara, el próximo año se podrá acceder a esta cuenta del milenio? A finales del próximo año puede hacer que se tenga... ¿Cuántos años llevamos ya sin cuenta del milenio? 12. Sí, 12. El primero de bolso fue el 2005. No, el 2000. La aprobación de la cuenta del milenio fue en el gobierno de Maduro. Pero le tocó ejecutarlo al gobierno de Mel. Se aprobó en el 2005, el 13 de julio, el compacto, pero se tuvo que cumplir con ciertas condicionalidades que no las cumplían. Sí. Y fue la ley de acceso a la información pública, que fue creada por el presidente Zelaya en el primer día de gobierno que la publicó. Y lo otro, la creación del Instituto de Acceso a la Información Pública, que también se dio. Esos requisitos permitieron que ya nos hicieran el primer desembolso en el 2006. ¿Creen que puede cumplir con todo el plan o van a quedar algunos aparte sin poderse implementar? Marcio, tú que conoces, si tienes experiencia, ¿se va a poder recuperar esa cuenta del milenio? No. Muchos hablan que cuando el discurso de doña Xiomara allá en las Naciones Unidas no le gustó a muchos norteamericanos, a muchos organismos internacionales. ¿Qué nos dices de eso? Bueno, creo que no tiene tampoco que ver, porque el discurso es sobre soberanía, sobre derechos, sobre muchas cosas que más bien la cuenta del milenio establece ahí qué es lo que debemos de tener para cada uno de los países. Y si ven los indicadores y se hace objetivamente sobre esos indicadores, nosotros los podemos cumplir fácilmente y no tiene nada que ver con un discurso que realmente recupera la dignidad de nuestros países, la dignidad de Latinoamérica, y que realmente tiene que ver mucho con con el pensar de nuestro gobierno. Y el cumplir con todos esos indicadores de la cuenta del milenio son cuestiones bastante objetivas que se pueden lograr, y si nosotros lo logramos, tenemos la elegibilidad, somos elegibles de nuevo y entramos a eso. Yo creo que también es parte de lo que de los memorándum de entendimiento que hagamos y que es lo que nos pidan a nosotros. Se vio mucho interés. Ahora, hay una cosa muy importante que lo dijeron las autoridades en Estados Unidos en esta visita, y es que Honduras es el único país que está como catalizador de la zona de Centroamérica, y es el país por el cual pueden llegar a mantener la democracia y todo en la zona. El Salvador, tú sabes que tienen ellos ya perdieron El Salvador. Bukele está directamente de frente contra Estados Unidos. Guatemala tiene... Yamatei también se peleó con ellos. Daniel Ortega es el mejor amigo que tienen en Centroamérica los gringos. Julio.
hay una cosa que son muy celosos, la comunidad internacional y especialmente los norteamericanos, la libertad económica. O sea, hacen énfasis en la libertad económica. Y eso el gobierno ha demostrado hasta el momento que está creando más bien condiciones favorables para la inversión. Raúl, nunca habías visto en Honduras tasas de interés del 4% para la vivienda social. Totalmente. O el 7% para vivienda de clase media. Es necesario cambiar paradigmas sobre la construcción. Hoy hay que buscar construir verticalmente, ¿va? Hasta el momento la construcción vertical es para sectores acomodados. Entonces yo creo que el indicador, mira, que cuidan mucho hoy en día el mundo, las libertades civiles. Ahí está en la cuenta del milenio. Raúl, hasta el momento, ¿vos has visto que alguna bomba lacrimógena se ha lanzado en el país? No. Eso también mide la cuenta del milenio. La gobernanza, la tolerancia, incluso fíjate que la cuenta del milenio habla de desarrollar programas de subsidios a aquellos sectores que realmente no tienen agrícolamente capacidad competitiva, capacitación de jóvenes. O sea, ese es un papel grande que tiene que hacer el INFOC en este nuevo escenario. Gracias, don Julio. Mucho gusto, Raúl. Gracias por estar aquí. Ingeniero Marcio Sierra, su mensaje final para la población. Bueno, que nosotros como instrucción de nuestra presidenta y como equipo integrado de gobierno de todos los sectores involucrados, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para poder lograr retomar la cuenta del milenio y poder recuperar la dignidad de nuestro país como un país realmente que no es corrupto, que los corruptos era un grupo que estaba gobernando el país. Le preguntaba al ingeniero Sierra y lo contaba aquí internamente, pero lo voy a contar. Una señora empresaria rusa me tuvo en un banco el otro día y me dijo que no hay dólares en la banca. ¿Qué pasa, ingeniero? Dólares hay en la banca. Lo que sucede... ¿Y en el Banco Central? En el Banco Central. Las reservas ahorita andan como en 8 mil millones de dólares. O sea, el tema es los pagos de las facturas de... ¿Por qué los bancos han escondido los dólares? Petroleras. El pago de la factura de petróleo y el incremento en los precios, hay bancos que no obtienen dólares porque son bancos que se dedican al consumo, como tarjetas de crédito y otros bancos que reciben muchas remesas que le venden a esos bancos los dólares. Entonces es una cuestión de especulativa más que toda entre los bancos por algunas cuestiones de que tienen miedo, de que creen que van a sacar los dólares y eso, pero no hay problema de dólares en el Banco Central. Se disparó el dólar, como estaba a 24.50, está un poco más arriba de 24.60. 63. Sí, 63. Sí, pero ¿A qué se debe? Eso es producto del efecto inflacionario que ha tenido el... Además, hay un fortalecimiento internacional del dólar, la libra. Sí, pero acuérdense que el efecto trae un efecto de retardo al momento en que la inflación empieza a bajar. Cuando la inflación está alta, el precio del dólar sube. Entonces, ahorita acaba de subir, pero por el efecto de retardo que hemos tenido de toda la inflación acumulada que ha venido de todos los países. Raúl, la noticia del mundo. Un partido fascista ganó las elecciones en Italia. Pero, o sea, ella ya quedó, ¿no? Ya quedó. Pero ya así fascista, nunca un partido en Europa había dicho una ultraderecha que era fascista. Ellos sí dicen, somos fascistas. O sea, eso es lo que está dejando la falta de entendimiento de los problemas mundiales hoy en día. O sea, bueno, Berlusconi estaba feliz levantándole la mano. Berlusconi ideológicamente es un angelito ante la nueva señora que ha adquirido el liderazgo. Y el otro elemento, mira, primera mujer que gana. Sí, bien, gracias. Nos vamos, voy al norte del país, Gerlin Díaz, con el resumen, y Giovanni Villalobos. Gracias, que tengan una buena semana. Hasta luego. Muchas gracias, licenciado. Así es, estamos ubicados en los bajos del Puente de la Democracia aquí en el Progreso y Oro, donde pues ya se están preparando el cuerpo de bomberos
y también pues personas particulares que se han dedicado al rescate de personas en los bajos del río Ulúa, porque los campos bananeros pues se encuentran anegados de agua. Estamos completamente en directo. Sargento Marriaga del Cuerpo de Bomberos, hasta ahora, ¿qué conteo se hace y cuál es el trabajo que se va a seguir hoy en estas comunidades inundadas? Buenos días. Pues mire que ahorita como las personas ven que el río se mantiene y el huracán se está desviando, entonces ellos continúan en su lugar esperando que nosotros le enviemos, o la municipalidad o las personas familiares manden agua, alimentos ya preparados para poder pasar esta llena con más tranquilidad, ya que ellos están prácticamente atrapados entre el agua del río Ulúa y el otro lado donde está su comunidad llena, en el bordo. ¿Están anegados de agua los campos bananeros? Sí, ya que se abrieron nuevamente 3 boquetes de agua en Buenavista, uno donde rompió en años anteriores, y toda esa agua entró del río con toda la fuerza, y esa agua se va a mantener hasta que los niveles del río se mantengan como ha pasado ahorita. ¿Quiénes están trabajando, sargento? Pues mire que nosotros como Cuerpo de Bomberos hemos trabajado desde antes, durante y después de la emergencia. También personas con su lancha privada han prestado sus servicios para apoyar a las personas, la Cruz Roja, el CODEN, la municipalidad. Hemos estado uniendo esfuerzos para poder apoyar a las personas. Sin embargo, sabemos que a veces muchos esfuerzos no se ven exactamente, debido a que hay bastantes comunidades que están inundadas, y poder intervenirlas todas es bastante complicada, con alrededor de 4 o 5 lanchas con las que contamos. Muchas gracias al sargento Marriaga del Cuerpo de Bomberos aquí en el Progreso Lloro. Esta lancha que ustedes están observando en pantalla va repleta de agua para los campos bananeros, porque algunas familias aún no quieren salirse de sus comunidades pese a que están anegadas de agua, y esto es preocupante según los bomberos, porque pueden resultar con enfermedades que les puede cobrar la vida en esas comunidades. Así está el panorama aquí en el Progreso Lloro y principalmente en las orillas del río Ulúa, que continúa inundando varias comunidades. Con este contacto voy a ir con mi compañero Giovanni Villalobos hasta el Comité Permanente de Contingencias Copeco para que nos dé detalles cuál es el clima que les espera a los hondureños, y principalmente aquí en la zona norte del país, que no quiere saber de lluvia. Giovanni, buenos días. Buenos días, Edwin Díaz. Me encuentro con Edwin Aguilera y el subsecretario en los despachos de Copeco. En primera instancia, ustedes, una noticia de última hora. En una reunión que acaba de concluir, se ha determinado, oiga bien, determinado, prolongar por 24 horas más estas alertas. ¿Nos confirma usted, don Edwin? Así es, recientemente terminó la reunión del Comité de Alertas de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales, y de acuerdo a los análisis realizados se ha determinado extender las alertas por 24 horas más, tal cual como han venido estando en estos últimos días de esta semana. 2 departamentos en alerta roja, Santa Bárbara, Copán, y de igual manera los municipios colindantes al río Ulúa continúan en alerta roja, 10 departamentos en alerta amarilla y 3 departamentos en alerta verde. Y tienen datos ustedes también de los daños de las carreteras y los fallecidos y todo. Efectivamente, tenemos todos los reportes aquí en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Mayores incidencias en el departamento, en este caso de Santa Bárbara, en cuanto a afectación en tramos carreteros. Actualmente tenemos un registro de 60 tramos carreteros que han sido dañados en el departamento de Santa Bárbara. De igual manera, en el departamento de Copán tenemos el registro de 10 tramos carreteros. De igual manera, en otros departamentos y de igual manera en Santa Bárbara y Copán, cajas puente que han sido dañadas. En ese sentido, pues estamos estableciendo todas las coordinaciones pertinentes con la CIP y con el FIS. Hacer mención a la población de que la Secretaría de Estado en los despachos de gestión de riesgo es el ente coordinador del sistema. En muchos de los casos no interviene directamente en la rehabilitación y la construcción, en este caso, de infraestructura vial, pero sí coordinamos con las secretarías a las cuales compete, como en este caso con el FIS y con la CIP. En ese sentido estamos trabajando fuertemente y estableciendo las coordinaciones para rehabilitar el paso en aquellas comunidades que han quedado incomunicadas. Gracias a don Edwin Aguilera y don Benedicto Santos, subsecretario en los despachos de Copeco. ¿Ya hay acciones contundentes para afrontar esta emergencia? Sí, mire, la presidenta ha organizado un gabinete de emergencia, un gabinete a nivel nacional, donde, como lo decía el compañero Edwin,
Copeco lleva digamos en este caso, la coordinación, porque la ley de cienajería así lo establece. No obstante, se ha distribuido cada uno de los ministros como enlace en cada uno de los departamentos, ¿verdad? Y eso es una demostración de la preocupación de la presidenta Xiomara Castro en dar una respuesta y que todo el gabinete nos dediquemos a trabajar. Que nos dediquemos todos y cada uno de nosotros, ya lo explicaba el compañero Edwin, ya tenemos un recuento, ya se ha manejado las alertas. Hay lugares que nos preocupan mucho, por ejemplo, ayer verificamos in situ en el departamento de Santa Bárbara y pudimos ver cómo ha surgido un fenómeno ahí que aparentemente fuera como un resumidero del lago, porque no es una quebrada, una laguna con una cantidad impresionante de agua, donde ayer se quedaron 3 vehículos soterrados totalmente. Para formarle un concepto, solamente esa laguna tuvo aproximadamente una profundidad, según los expertos de ahí, de unos 10 metros por ahí. Gracias al señor Benedicto Santos, subsecretario en los despachos de Copeco. Vamos a culminar la entrevista. Retornamos con ustedes. Buen día.